Bueno, pues a continuación procedo a presentar la siguiente mesa de la tarde. España es líder europeo en finanzas y seguros. Y para analizar por qué España se erige como líder europeo en finanzas y seguros, se ha configurado la siguiente mesa de expertos, que yo diría que son expertos cum laude en todos, porque estoy abrumadísima con vuestros currículos. Preside la mesa Petra Mateos Aparicio, catedrática de Economía Financiera, presidenta ejecutiva de Hispasat entre 2004 a 2012. La primera persona que voy a presentar es una nueva incorporación que me acabo de enterar que entra en sustitución de Gloria Hervás Ortega, que es Bárbara Navarro, directiva de Banco Santander, y siento no poder decir más cosas de tu perfil. De acuerdo. Yo voy a decirlo. Muy bien. Ya la conozco mucho. Bárbara Navarro es la directora general, directora corporativa del Banco de Santander, de la parte de políticas públicas, de relaciones institucionales y servicios. En fin, una jefaza. Y antes era la directora general de Google para Asia. Y lo fue durante bastantes años también en España. Y es una mujer que viene del mundo de la tecnología y que ahora está en el mundo de las finanzas. Espero haberlo hecho suficientemente. Muy bien. Muchas gracias, Aldo. Lo has hecho fenomenal. De acuerdo, proseguimos. Soledad Núñez, subgobernadora del Banco de España, licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, doctora en Economía por la Universidad de Minnesota, Estados Unidos, y doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Desde 2024 ejerce los cargos, además de subgobernadora del Banco de España, el de consejera nata de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, presidenta de la Comisión Gestora del Fondo de Garantía Depósitos de Entidad de Crédito, vicepresidenta de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, miembro del Consejo y presidenta del Comité Técnico de la Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera, miembro del Patronato y presidenta de la Comisión Ejecutiva del Centro de Estudios Monetarios y Financieros. Y su trayectoria, como podrán ustedes comprobar, es extensa y abrumadora, pero yo solo tengo una pregunta. Soledad, ¿esto es compatible con la vida o...? Con la mala vida. Es que puesto así todo junto casi no acepto. Prosigamos. Miguel Ángel Fernández Ordóñez. ¿Quién es Miguel Ángel? Okay. Ah, Qué joven es. le he puesto a prueba, yo sabía que era usted. Qué joven. Gobernador del Banco de España entre 2006 a 2012. Don Miguel Ángel es licenciado en Derecho y Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. Es funcionario de carrera, perteneciendo al Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, y ha formado parte de diversos gobiernos socialistas. Pero, sin duda, si por algo le conocemos mi generación, don Miguel Ángel, es por su artículo sobre economía en El País, que, por cierto, nos ha tenido 4 añitos esperando el último, eso no puede ser. Así que le animo a que siga ilustrando a una generación dummy en economía y finanzas. Gracias. Antonio Rodríguez Pina. Presidente de Deutsche Bank España. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por el Colegio Universitario de Estudios Financieros, CUNEF. Inició su carrera profesional en Banco Santander de Negocios para posteriormente incorporarse al equipo europeo de banca de inversión de Salomon Brothers. Fue socio fundador de Johnson Associates, boutique especializada en fusiones y adquisiciones, desde donde pasó a Banker Trust para ser miembro del equipo europeo de banca de inversión hasta 1994, año en el que se incorporó a Credit Suisse. Desde 1994 y hasta su incorporación a Deutsche Bank ocupó el cargo de presidente y consejero delegado en Credit Suisse First Boston España y fue miembro del comité ejecutivo de Credit Suisse First Boston Europa. Hasta julio de 2022 ha ejercido también como consejero delegado de la entidad en España y desde junio de 2014 fue miembro del comité ejecutivo de Corporate Finance para EMEA. Se ha quedado usted a gusto también, ¿verdad? Sí. Lourdes Centeno Huertas, vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, entre 2012 a 2016. Socia responsable de Derecho Societario, Gobierno Corporativo y Mercado de Capitales en IE Abogados.
Lourdes es una jurista española que pertenece al Cuerpo de Abogados del Estado desde 1996. Ha ejercido como tal en el Ministerio de Asuntos Exteriores, en el Tribunal Económico Administrativo Central, en la Secretaría de Estado de Economía y en la Dirección General del Tesoro. Antes de asumir el cargo de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, era secretaria general técnica del Ministerio de Economía y Competitividad. Y ahora aquí pasa una cosa que me encanta decirla a mí, que yo como siempre tiro para lo mío. El 6 de octubre de 2012 asumió el cargo de vicepresidenta de la Comisión Nacional de Mercado de Valores junto con Elvira Rodríguez, siendo la primera vez que el organismo es dirigido por 2 mujeres. Y el 5 de noviembre de 2015 fue nombrada miembro del Comité Ejecutivo de la Autoridad Europea de Valores y Mercado. Tras dejar su cargo, una vez expirado su mandato de 4 años, fue nombrada asesora del organismo. En febrero de 2017 fichó como socia de IE Abogados, responsable de Gobierno Corporativo y Derecho Societario del área legal de la consultora. Javier Olía Menas, director general territorial de Mapfre España. Javier Olía Menas es licenciado en Derecho por la Universidad de Islas Baleares, además de haber sido profesor titular de dicha universidad entre 1985 a 1988. Desde 1995, su trayectoria profesional está ligada a Mapfre, habiendo ascendido en las diferentes jerarquías de forma admirable hasta llegar a director general territorial de Mapfre España. Entre sus habilidades se incluyen la estrategia empresarial, la negociación, la gestión de riesgos y la planificación. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes a todos. No sé si funciona mi micro. ¿Sí? Agradezco muchísimo la invitación una vez más a Aldo Cese, nuestro querido presidente de la asociación y del comité organizador, y también al resto de miembros que han organizado esto estupendamente, con muchísima eficacia. Para mí es un honor participar en esta mesa, y más en un tema tan sugerente que además me apasiona. Mi currículum no es que estaba en 2 renglones, es que yo lo mandé, pero no lo habéis leído. Pero bueno, también es largo. No, ¿para qué lo voy a contar? Está en los papeles. Entonces, coincidí con Miguel Ángel Fernández Ordóñez en el primer gobierno socialista. Miguel Ángel era secretario de Estado de Economía, yo era la jefe de gabinete de don Miguel Boyer. O sea, y a partir de ahí, antes había estado en la Bolsa de Madrid, etcétera. También fui profesora de Aldo. O sea que, como el tema es muy amplio y me ha correspondido presidir, hemos organizado la mesa para hablar 7 minutos por ponente y que quede tiempo después para el coloquio. Por mi parte, centraré mi intervención en un breve análisis de la situación del sector bancario en nuestro país en comparación con el entorno internacional. En el ámbito europeo, la banca española destaca de una manera especial porque su peso es menor en términos de empleo, aunque mayor en términos de valor añadido bruto, lo que indica una mayor productividad. Somos, además, el tercer país con menor número de habitantes por oficina, lo que indica también un mejor servicio de proximidad. Y en cuanto a activos gestionados por empleado, la cifra es un 47% superior a la media europea. El modelo de negocio se caracteriza por un elevado peso de los créditos y los depósitos en el balance. El 67% de los pasivos son depósitos no interbancarios y, por el lado del activo, el crédito al sector privado no financiero es 6,5 puntos superior a la media de la Unión Europea. España cuenta, además, con un sólido sistema que incluye 2 multinacionales bancarias de primer nivel, BBVA y Banco de Santander, y otro gigante bancario como CaixaBank. Tras la fusión de CaixaBank y Bankia, la última que ha ocurrido, el número de entidades bancarias en España se redujo a 10 supervisadas por el BCE. Como nos hemos dado poco tiempo, no las menciono porque todos creo que las saben. De estas, únicamente las 6 primeras, y solo por mencionar, cotizan en bolsa. Lo que es relevante en nuestro sector es que el peso en el IBEX 35 es, yo diría que el mayor de las bolsas y de los índices especiales. Tiene casi un 30%, un 29-24%. Y siendo Santander la entidad que más peso aporta, con un 11,69%, aunque Inditex e Iberdrola tienen más peso que el Santander, que es el tercer valor del índice por capitalización. Comparado con otros mercados, los bancos representan, en el NISE, por ejemplo, solo un 8,62% y en el Eurostoxx 50 un 12%. En este último índice cotizan 2 entidades españolas, Santander y BBVA, que juntas representan un 3,83% de dicho índice. En estos días, precisamente, y por mencionar una anécdota, el tema más candente en la banca europea
es la acometida de Unicrédito sobre el segundo banco alemán, el Commerzbank. Podría constituir la primera piedra para caminar hacia entidades transnacionales europeas. Pero aún es pronto para saber cómo acabará esta operación, porque a pesar de la osadía de Andrea Orcel, se encuentra con la oposición del establishment alemán. Mencionamos ahora un poco de coyuntura. La larga etapa de tipos de interés negativos en la eurozona llevó a los bancos españoles a hacer los deberes muy eficazmente, invirtiendo en digitalización y recortando los costes operativos tradicionales. También han llevado a cabo un esfuerzo de saneamiento y dotación de provisiones, lo que ha dejado a la banca en una situación de balance muy saneada. Tras ello, la subida de tipos ha permitido beneficiarse del esfuerzo anterior y aumentar su rentabilidad de manera muy destacada. En cuanto a la rentabilidad, el ROE de los bancos de la AEB se ha mantenido por debajo del coste de capital, y esto es un dato muy interesante, en un largo periodo desde la crisis de 2008, aunque se recuperó al 11% en 2022 y ahora se encuentra en niveles más razonables del 12,6%, con un ROA del 0,77%, superiores a la media europea. Por eso, la banca española ha estado durante mucho tiempo cotizando por debajo de su valor teórico. Sin embargo, tras la reciente subida de tipos, varias de las entidades ganan ya más que su coste de capital y 3 de las 6 entidades cotizadas, CaixaBank, Bankinter y BBVA, cotizan por encima de su valor teórico. Lo que no es muy común en la banca europea, aunque sí en la banca americana. En cuanto a Santander, Sabadell y sobre todo Unicaja, todavía no han alcanzado ese nivel a pesar de las subidas recientes. Sabadell está por encima, pero Unicaja yo creo que está en casi 0,50 de su valor teórico. Históricamente, algunos bancos han presentado mayores descuentos que otros. Por ejemplo, BBVA, al igual que Santander, cotizaban por debajo de sus valores teóricos desde 2010. CaixaBank se ha mantenido por debajo de su valor teórico desde 2011 y Bankinter es el único banco que ha cotizado consistentemente por encima de su valor teórico desde 2014. Antes de la crisis de 2008, esto no era el caso. Muchos o todos los bancos españoles cotizaban por encima de su valor teórico, en una euforia similar a la de los felices años 20. Y no se ha recuperado hasta hace poco. Además, la crisis se llevó por delante numerosas entidades bancarias, unas cotizadas y otras no, y eso sabe mucho Miguel Ángel, provocando un fuerte proceso de concentración. Desde la crisis, el sector bancario español ha sabido adaptarse a un proceso de transformación muy complejo, provocado por un largo periodo de baja rentabilidad asociado a un problema reputacional y de imagen negativa de la banca en la sociedad, en un entorno de transformación digital que ha abierto la puerta a nuevos competidores, a lo que se añade un aumento de la regulación. Estos 4 factores asociados, lo que se conoce como las 4R, rentabilidad, reputación, revolución tecnológica y regulación, han exigido un proceso de transformación que hubiera sido demoledor para cualquier otro sector. Las diferencias de la banca española con la banca europea, por ejemplo, se pueden sintetizar en lo siguiente. El modelo de negocio es diferente. Nuestra banca es una banca relacional, con la búsqueda de relaciones estables a largo plazo con los clientes. En el resto de Europa, los bancos son más de menús, es decir, ofrecen un servicio y se paga por ello. Además, tenemos que añadir otra característica, que es la diversificación geográfica, y esto hace que el modelo sea bastante sólido. La subida de los tipos de interés, manteniendo la coherencia de su modelo de negocio, ha significado un considerable aumento de la rentabilidad y ha permitido a los bancos afrontar la transformación digital y los nuevos criterios ESG. Por eso, los principales bancos españoles son líderes en el mundo cuando se habla de finanzas sostenibles y cuando se habla de banca digital, a pesar de todas las reticencias. Y según Schroders, la Bolsa de Madrid es la más sostenible entre los 20 grandes mercados bursátiles globales, y las instituciones bancarias también han mantenido su compromiso con políticas sectoriales dirigidas a la transición energética. Por eso es fundamental todo esto para construir la Europa que apuntaba Draghi en su reciente informe sobre competitividad, porque estos 800.000 millones de euros anuales hasta 2030 que la UE va a necesitar, según dicho informe, en parte pueden salir de fondos públicos, pero parte de ellos tendrán que salir del sector privado o al menos canalizarse a través del sector privado. El mercado de capitales es clave, pero hasta que se desarrolle hay que reconocer que la banca europea tiene un peso del 79%, frente al 39% en Estados Unidos,
Por tanto, cuando se habla de impulsar el mercado de capitales en Europa, que es fundamental y se debe hacer, no se puede hacer de la noche a la mañana, porque hay que proteger también este 79%. La banca americana tiene una ventaja competitiva por su tamaño. De los 100 primeros bancos del mundo, 16 son americanos, con un peso en el conjunto del 27,4%, mientras que Europa tiene solo 20 bancos en este colectivo, con un peso del 14,80%, y en total Estados Unidos y Europa totalizan el 42,16% de los 100 primeros bancos. Los 3 primeros bancos españoles, Santander, BBVA y CaixaBank, se encuentran entre este colectivo de 100 primeros bancos del mundo. Pero para la competencia internacional hay una cuestión importante, que es el tamaño. Y en Europa, por eso sería muy positivo si se lograra una unión bancaria promoviendo la competencia entre países y un mercado de capitales más potente, en el que el balance de los bancos pese menos. De este modo, las empresas tendrían mayores posibilidades para diversificar sus fuentes de financiación. Para mejorar la posición competitiva, Europa necesita bancos sólidos, bancos fuertes, y esto solamente se consigue con tamaño. Por eso el BCE incentiva las fusiones, sin olvidar que una cuestión importante es mantener la situación de competencia. Las fusiones son una tendencia inexorable, aunque controvertida en algunos aspectos si se pone en riesgo la competencia. Y en este momento en España tenemos una situación que alguien después puede comentar en el coloquio, pero en España la competencia está bastante bien asentada, puesto que hay bancos que compiten por servicios financieros y bancos que compiten desde una óptica geográfica. Además, hay bancos más pequeños que capturan diferentes nichos de mercado, construyendo un ecosistema razonable que mantiene la competencia en el mercado a pesar de que haya pocos jugadores grandes. Pues muchas gracias. Creo que he corrido un poco, pero había que ajustar el tiempo. Y ahora damos la palabra a nuestra querida subgobernadora del Banco de España, Soledad Núñez. Yo, dada la hora que son las 4 y pico, que sé que tienes un límite, Aldo, y que Petra lo ha dicho todo, pues a mí me queda... Lo que voy a hacer es resumir. Entonces, yo, siguiendo el nombre de esta jornada de hoy, de que habla de campeones, yo creo que sí que los bancos españoles, la banca española es campeona, pero es campeona porque es buena. No necesariamente no estamos hablando de campeones del primero, segundo. Estamos hablando de los campeones son los buenos. Pues es una banca buena. ¿Y por qué es buena? Bueno, porque es una banca que es sólida, actualmente tiene una morosidad baja a pesar del aumento de los tipos de interés. La morosidad está en un 3,4%, que en términos históricos es bastante baja. Es una banca eficiente y en términos de eficiencia, por ejemplo, somos de los mejores de Europa, si no el mejor. Pero no quiero hablar de mejores, somos eficientes y ya está. Y somos solventes, tenemos un ratio de capital que por encima, por supuesto, de los requerimientos, con un colchón decente. Es verdad que tenemos un nivel algo más bajo que otros bancos europeos, pero bueno, hay muchos factores explicativos por los que se puede explicar eso. Es una banca que es campeona también en digitalización, porque hay un altísimo porcentaje de población potencial que está utilizando servicios de banca digital. Banca por Internet es 70% cuando la media europea es del 60%, y se espera que este porcentaje vaya en aumento. Y luego pues eso, me paro aquí, yo creo que lo he resumido todo, pero ahora me queda un poco pues andar con el pepito grillo del supervisor, y pues también tiene cosas y muchos retos que enfrentar. Empezamos por lo último que he dicho, la digitalización. Tiene que ir a más digitalización y además aplicar las nuevas tecnologías que vienen, completarlas, teniendo en cuenta además también que eso es un reto porque además supone más gastos operativos, no solo los que pueden venir de los ciberataques, que es un sector sujeto a ciberataques, sino también porque per se supone riesgos operativos. Te puede fallar el Internet, por ejemplo, pues te pueden fallar las conexiones, etcétera, etcétera. Eso es un reto. El otro reto es la sostenibilidad, y ahí tengo que decir
que los bancos españoles han hecho un esfuerzo tremendo, pero tienen que ir a más, de incorporar la gestión de riesgos, la estrategia de negocio y la gobernanza, incorporarlo a aquellos temas de sostenibilidad, es decir, los riesgos, y además cumplir con su función, que es la de canalizar los ahorros hacia los inversores en esa función tan importante que se llama financiar la transición. La transición es importante, los bancos tienen que cumplir esa función, además por propio beneficio, aunque solo sea por reducir los riesgos futuros, porque si no llevamos a cabo esa transición tendremos muchos más efectos del cambio climático y con ellos unas pérdidas económicas mucho mayores, lo cual perjudicará a ellos y a toda la economía en general. Y además pues, habrá que hacerse una transición abrupta que también conlleva unos riesgos difíciles de afrontar. Como he dicho, han avanzado mucho en los últimos años. Además, ha sido un avance rápido, porque hace unos años nadie estábamos hablando de sostenibilidad con el tema de los bancos o de los bancos centrales. Hemos avanzado, queda mucho por avanzar y nosotros, los supervisores, reconocemos que es una tarea difícil, es compleja, hay muchos retos. El mayor quizás es la falta de información adecuada, y que, bueno, que se va avanzando también, pero todavía falta mucho. Y otro riesgo también que a mí me parece importante, y yo creo que con esto ya voy a acabar mis palabras, es el de la inclusión financiera. En otra labor en la que se ha hecho un gran trabajo, pero que queda también por hacer. O sea, la banca tiene que asegurar que los servicios bancarios llegan a todo el mundo, que no hay barreras por el sitio donde vivas, por la capacidad de digitalización que tengas o por el nivel de renta que tengas. No puede haber barreras. Y ellos, creo que estos últimos años también, en conjunto, además con una labor conjunta de planes conjuntos, pues han hecho un esfuerzo, pero hay que llegar a más. Tenemos que, también en educación financiera, que también es una forma de inclusión financiera, también se han hecho muchos esfuerzos, pero hay que asegurar esto, de que los servicios de la banca tienen que llegar a todo el mundo, porque todo el mundo necesita esos servicios y todo el mundo necesita, por ejemplo, una cuenta bancaria. Tenemos que estar seguros de que todo el mundo puede tener una cuenta bancaria, repito, sin tener en cuenta el lugar de dónde vive, la edad que tenga, es decir, la capacidad de digitalización que tenga o el nivel de renta que tenga. Y creo que acabo aquí, luego ya habrá preguntas y debate. En alguna cosa puedo debatir contigo. Bueno, se me ha olvidado decir algo, que el sistema bancario es bueno en su conjunto y a nivel individual, y que las cosas que he dicho no solo aplican a las grandes entidades, sino también aplican a las pequeñas. En las pequeñas tenemos mucha banca pequeña también, o sea, en número, claro, en peso del valor añadido no pesan tanto, pero en número sí, que dan buenos servicios y que también tienen todas estas capacidades que he dicho, de solvencia, solidez, eficiencia, etcétera, etcétera. Por eso he hablado yo del ecosistema. Nada más. Pues seguimos con la siguiente persona, que es... ¿Soy yo? El presidente de Deutsche Bank, Muy bien. Antonio Rodríguez Pina. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho mi profesora Petra, que también fue profesora mía, y mi amiga Sole, que ahora es mi supervisora también, con lo cual la amistad tenemos que cuidarla también de una manera especial. Por añadir un punto de vista complementario, yo he hecho mi carrera entera en la banca y siempre en instituciones internacionales, aunque en la última institución en la que he trabajado los últimos 20 años, como responsable del grupo Deutsche Bank en España, tenemos un banco español también, un banco retail. De hecho, después de la crisis, somos el único banco internacional con una red de oficinas en España. A lo cual, bueno, pues pasamos toda esa travesía del desierto. Como ha dicho Petra, quedan 10 instituciones supervisadas por el ECB en España. Había 65 antes de la crisis. Yo creo que esto es muy importante también darse cuenta de la magnitud del ajuste que ha sufrido la banca española. Es decir, se ha destruido más de la mitad del empleo, se han cerrado más de la mitad de las oficinas y, como dice Petra, aún todavía hoy, de cara a los clientes, seguimos siendo el país en el que más oficinas hay por habitante en Europa.
Y es una reestructuración que desgraciadamente seguirá, porque también, como ha dicho Petra, durante más de una década la banca española no ha cubierto su coste de capital, es decir, que ha estado destruyendo valor. Si se destruye valor, los inversores no quieren invertir en bancos, y si los inversores no quieren invertir en bancos, no hay bancos. Entonces, la banca española ha hecho un esfuerzo de reestructuración gigantesco para ser rentable. Es verdad que ha mantenido un nivel de servicio al cliente en términos comparativos con el resto de Europa o con Estados Unidos muy bueno. Sigue siendo el principal proveedor de financiación a las empresas. Razón de más por la cual yo creo que Europa tiene que preocuparse de sus bancos. Cuando yo empecé a trabajar en Deutsche Bank en el año 2004, un año después, yo estaba en el Comité Ejecutivo de Banca de Inversión Global y se estudió seriamente y se filtró al Financial Times en algún momento que Deutsche Bank iba a comprar JP Morgan. Deutsche Bank valía en bolsa 130.000 millones de euros hace 20 años, hoy vale 20.000. Era el mayor banco del mundo por capitalización bursátil. El segundo era HSBC y después ya venía JP Morgan. Hablo del año 2004. Petra ha dicho que entre los 100 primeros bancos del mundo hay 3 españoles, pero entre los 10 primeros no hay ningún europeo. Son todos americanos y 3 chinos. El primer banco europeo por capitalización bursátil hoy capitaliza 80.000 millones y es BNP. Y es el número 26 de Europa. Santander, que fue top 10, es el número 29 de Europa a fecha de ayer. JP Morgan vale en bolsa 650.000 millones de dólares, Bank of America 380.000, hay 2 bancos chinos de más de 200.000 y, insisto, el primer banco europeo es el 26 y vale, es BNP y vale una fracción de esto, vale 80.000, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Europa tiene un reto enorme. La consolidación significa también acceso a capital, significa capacidad de innovación, significa capacidad de inversión. Yo he vivido toda esta transformación desde dentro de una institución grande y hemos sido asesores de algunos de los grandes bancos españoles también. Y cuando el retorno no cubre el coste del capital, hay poco dinero para invertir. Y estar al día en tecnología y estar al día en servicio al cliente es un esfuerzo ímprobo. Y, de hecho, muchos de los bancos no lo han conseguido. Entonces, creo que los retos continúan. La asimetría en el desarrollo económico y el crecimiento que ha habido entre Europa y Estados Unidos y China en las últimas 2 décadas ha sido verdaderamente preocupante y la banca no es ajena a eso. Es decir, ¿por qué es importante tener bancos grandes? Máxime cuando, como ha dicho además Petra, el 70% de la financiación empresarial en Europa se hace a través de la banca. En Estados Unidos es solo el 30%. Es decir, tenemos una economía en general en Europa, y esto es verdad también de España, mucho más dependiente de la banca para su financiación de lo que es en Estados Unidos, donde están mucho más desarrollados todo tipo de mercados de capitales públicos y privados. Hay fondos de deuda privada, etcétera. Empiezan a surgir algo en Europa. Pero, bueno, yo quiero también, junto con alabar el esfuerzo que ha hecho la banca española, en la cual se incluye mi pequeña institución, pero que no deja de ser el 6º mayor banco de España, si quitamos las cajas, se ha hecho un esfuerzo grande, se ha hecho una reestructuración, un aumento de eficiencia. Creo que el servicio al cliente es aceptable, pero estos ratios financieros no son teóricos, es decir, no cubrir el coste del capital, no tener la rentabilidad suficiente, seguir teniendo unos costes estructurales excesivos, son retos muy importantes para que ese sector siga siendo competitivo y pueda apoyar a sus economías. Vivimos aquí en la crisis como un sector financiero débil, de pronto seca la economía de crédito para las empresas. Es decir, las familias no se podían financiar, el sector inmobiliario no se podía financiar, el sector empresarial no se podía financiar. Entonces, tener unos bancos sanos yo creo que es algo que debe estar también en la mente, obviamente, de los reguladores está, y ellos son los que se preocupan de eso, pero de los policy makers en general. Y no sé si vamos a hablar luego de algo de consolidación en Europa, etcétera, pero bueno, yo con esta introducción añado un punto de vista complementario a lo que han dicho mis profesoras. Pues ahora tenemos a Bárbara Navarro, que nos va a hablar de lo que ella quiera. Muchas gracias. Bueno, primero de todo, muchas gracias Aldo por la magnífica presentación, que has tirado además de memoria y de todos los años que nos conocemos. También por complementar, a ver, las fortalezas yo creo que se han dicho, la internacionalización, que es verdad que los bancos españoles en eso somos bastante únicos en nuestra especie.
tiene sus lados muy positivos, pero tengo que decir que no siempre hay un reconocimiento a esa internacionalización como algo positivo. Luego quizá elaboraré un poco más sobre esto, pero internacionalización, cercanía al cliente, tema de la digitalización. Aldo mencionaba que yo he estado en Asia y lo hablaba antes con Gloria cuando estábamos preparando esto. O sea, mi experiencia como cliente de banco americano y como cliente de banco asiático, tengo que decir que, pero muy por encima de estos bancos están los españoles en digitalización y experiencia de usuario. De hecho, me quedé bastante impactada, ¿no? Porque uno sale y piensa que va a entrar en barcos pues, más modernos. No voy a decir de qué bancos era cliente, pero efectivamente la banca española en la parte digital está muy avanzada. O sea, esto también lo quiero mencionar, que es importante. Y luego, para no centrarme en lo que ya se ha hablado de lo que hacemos bien, voy a entrar en lo que necesitamos hacer, en el fondo. Entonces, si tú ves, hablamos mucho de los bancos españoles y yo diría, como estamos diciendo que estamos tan bien, ¿no? que somos fuertes, que somos sólidos, que hemos pasado por crisis, que somos internacionales, que somos digitales, ¿cómo colabora el Banco Español con todas estas fortalezas a lo que está ocurriendo en Europa? Que Antonio lo ha definido muy bien, es decir, tenemos un problema de competitividad importante en Europa, también ha estado Enrico Leta esta mañana, entonces, ahí, ¿cómo contribuimos? Y yo diría que hay 5 ámbitos donde tenemos un papel que hacer como Banco Español, Banco Europeo, bancos globales al final, para que Europa tenga más competitividad. Ya se han dado algunas cifras que, Antonio, nosotros también las manejamos mucho porque son alarmantes realmente, y creo que ahora lo bueno es que Europa ha despertado y se ha dado cuenta que tiene que poner remedio. Entonces, 5 ámbitos donde creo que los bancos podemos aportar. Primero, necesitamos financiar la economía. Es parte del core, de la naturaleza, pero sí hay que decir que muchas de las cosas que estamos viendo y que están pasando nos impide financiar esta economía, o bien porque hay barreras burocráticas, o bien porque hay una excesiva carga regulatoria, o bien porque hay una excesiva carga supervisora. Es decir, y aquí no estamos abogando porque esto desaparezca en absoluto, pero sí hay que tomar conciencia de que hay un exceso. De hecho, si ahora en el nuevo nombramiento de los comisarios, como sabéis, hay un comisario que se va a dedicar a la simplificación, ¿vale? Entonces yo creo que esto ya nos dice algo. La segunda parte que quiero, y además aquí también quiero mencionar no solo los individuos, las personas, sino las pequeñas y medianas empresas, que forman una parte muy importante del tejido productivo europeo y que también hay que financiarlas desde ese 70% que se mencionaba, donde están los bancos detrás. Lo segundo, el acompañamiento de la transición verde. Hablamos de la transición verde muy necesaria. También aquí, y esto es mi opinión, es decir, también Europa tiene que reflexionar sobre cómo está afrontando la transición verde, porque el tema de sostenibilidad no es un tema europeo, es un tema global. Por lo tanto, soluciones europeas a problemas globales hay que ver si somos efectivos. De hecho, Estados Unidos ha decidido tomar un rumbo diferente y otros han decidido no tomar ningún rumbo, sino hacer lo que les parece bien. Pero Europa, en ese sentido, también es consciente de que quizá ha pisado el acelerador demasiado rápido y con mucha intensidad. La transición verde hay que acompañarla y nos tienen que dejar acompañarla como bancos. Y eso pasa por seguir financiando a lo mejor lo marrón hasta que sea verde. No se puede pensar que vamos a pasar de 0 a 100 en un minuto. Es decir, hay que acompañar, ¿no?, a las empresas para que transicionen. Esto es muy importante porque si tú retiras esa financiación, las empresas no transicionarán, por lo tanto desaparecerán o no tendrá quien quiera invertir en ellas y un largo etcétera. Transición digital. Esto tiene muchos ángulos. El primero, el nuestro, que lo ha dicho la subgobernadora. Efectivamente, nos tenemos que digitalizar o digitalizar más. Esto es una tormenta perfecta porque los bancos además vienen de mucho legacy, es decir, la transformación digital de un banco no es tan sencilla, porque nos tenemos que transformar nosotros, pero a la vez tenemos que transformarnos porque nosotros tenemos clientes que nos exigen, ¿no?, ser cada vez más digitales y entenderles más. También quiero aquí trasladar una innovación que es importante, Bizum, que ahora tenemos otros países que quieren copiarlo, quieren replicarlo. O sea, esto es una innovación que viene de la banca, de escuchar al cliente y de dar lo que el cliente en ese momento necesita, inmediatez, facilidad. O sea, que yo creo que ahí necesitamos estar en esa digitalización y también para eso aplica todo lo que he dicho anteriormente, la regulación, la supervisión, mochilas un poco menos pesadas. También quiero aquí mencionar, y aquí
Yo sí que creo que la regulación y el espíritu del regulador ha sido que entren nuevos players en el mercado y creo que la competencia es buenísima. La competencia es buenísima. Yo hice el MBA del IES y decían que Coca-Cola y Pepsi eran Coca-Cola y Pepsi porque iban compitiendo toda la vida. Y es verdad, necesitas competidores para seguir innovando y seguir avanzando. Es muy buena. Pero esto le añade a la tormenta perfecta, regulación, supervisión, nuevos players, mochilas pesadas, es decir, esto es donde están los bancos ahora. Luego los datos son importantes y yo que vengo del mundo tecnológico los encuentro críticos. Es importante que los bancos tengan la capacidad de utilizar sus datos, como es importante que todos los sectores tienen la capacidad de utilizarlos para sacar productos y servicios más rápidos, para atender mejor al cliente. O sea, que aquí es un ángulo que nosotros estamos poniendo mucho énfasis porque es muy importante también. Y luego, esto que lo voy a intentar decir bien, que es el cliente, el consumidor, el ciudadano. Lo tenemos que educar. No podemos hacer un consumidor, un cliente, un ciudadano que no sepa y protegerlo tanto que no se le exija que sea responsable. Tenemos problemas de fraude altísimos, tenemos problemas de fake news, tenemos problemas de suplantación, tenemos problemas de deepfake en todos los sectores. Necesitamos educar al cliente, necesitamos que el cliente también en la cadena, ¿no?, de valor o en la cadena de fraude el cliente tiene que ser capaz de diferenciar, distinguir, entender. Es parte también de esa inclusión financiera y educación financiera. O sea, esto también es importante. Y ya muy rápido voy a terminar. ¿Qué se necesita? Colaboración público-privada. Esto es un tema que es muy básico, pero es que es necesario más que nunca. Tener una mentalidad y una cultura que no seamos... Es que tenemos una aversión al riesgo tremendo. Es la aversión al riesgo realmente ahora. ¿Por qué? Porque venimos de una crisis financiera, pero ahora estamos bien, ahora estamos mejor. Entonces tenemos que cambiar el chip y decir... ¿Cuál es el cambio de chip aquí? El cambio de chip es que tenemos que intentar, y voy a una regulación más equilibrada, tiene que haber más innovación, tiene que haber más competitividad y una supervisión predictible, transparente y que además de la estabilidad financiera también busque crecer. Los bancos necesitan crecer. El no crecimiento de los bancos nos lleva a la inestabilidad financiera. Y luego una cosa que creo que también se ha dicho, fragmentación. ¿Por qué tenemos a un Estados Unidos compitiendo o por qué los bancos compiten? No hay fragmentación, son mercados no fragmentados. El mercado europeo sigue siendo un mercado fragmentado. Fragmentado en datos, fragmentado en mercado de capitales, fragmentados porque no ha completado la unión bancaria. Un mercado fragmentado compite peor y estamos compitiendo en un mercado fragmentado. Y ya por último voy a parafrasear a lo que ha dicho Eleta esta mañana, que es que la inercia nos conduce a decadencia. Esto es muy importante. Yo creo que ya Europa, como ha despertado, la inercia no nos va a llevar a la decadencia. Ha despertado en el mismo momento en el que el informe Letta, el informe Draghi, un comisario que se va a ocupar de la simplificación, es decir, ha despertado. Pero el sector privado y el sector público tienen que realmente empujar para no irnos a esa decadencia, irnos al crecimiento y a la competitividad. Ya está. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora tenemos un representante único del sector seguros y, por lo tanto, tiene una enorme responsabilidad. Le toca ahora a Javier Olías. Muchas gracias, Petra, y también gracias a los organizadores del Congreso, Aldo, por contar con el sector asegurador y con Mapfre, ¿no? Bueno, pues yo, la verdad es que algunas de las cosas voy a coincidir y voy a intentar ahondar porque estoy muy de acuerdo, ¿no? Lo primero es... ¿qué sería un país sin un sector asegurador fuerte? El sector asegurador es un sector como sector sistémico, pero es un sector ancla y además es un sector anticíclico y que tiene además una de sus principales funciones no es la de pagar las prestaciones de los contratos del seguro, que por supuesto, sino es dotar de estabilidad y de capacidad de desarrollo a su tejido industrial, a las instituciones, a las empresas, a las familias. El tamaño del sector asegurador, de la industria aseguradora en España, alcanzó el año pasado, al cierre del 2023, 64.000 millones de euros. Para este año yo creo que estaremos ya superando los 70.000 millones de euros. Y esto significa que pesa el 5% del Producto Interior Bruto. Pero si ese dato lo echamos a pelear cuánto pesa la industria aseguradora a nivel mundial, vemos que ese peso es del 7,1. Por lo tanto, aunque en España hemos recorrido y hemos acortado la brecha en estos últimos 30 años,
este es un tema que no es menor, porque este indicador refleja en buena medida, por lo primero que he dicho, el nivel de bienestar, la capacidad competitiva de país, de empresas, de instituciones, etcétera. Por lo tanto, es este un buen termómetro para saber cómo de desarrollada es una sociedad. El sector asegurador en nuestro país crea 50.000 empleos de calidad, pero es que eso es de manera directa, pero de manera inducida por todo lo que es el tejido de empresas que están alrededor para la prestación del servicio a los asegurados, estamos hablando de decenas de miles de puestos de trabajo de manera indirecta. ¿Y cuál es el estado? ¿Cuál es el estado de salud del sector asegurador en nuestro país? Pues yo creo que ha demostrado gran resiliencia. Como os ha dicho, hemos pasado una etapa reciente con una pandemia que no vivíamos desde prácticamente hacía 100 años y una rapidísima subida de los tipos de interés. Y esa rapidísima subida de los tipos de interés para el sector asegurador, tiene distintas derivadas. Algunas en positivo, porque eso lo que nos permite, entre otras cosas, es generar productos para que los consumidores, para que los clientes tengan productos competitivos, sin riesgo, con unas buenas remuneraciones y, por lo tanto, da más ancho de banda al rango de productos que ya también la banca ofrece y también ayuda a financiarse a las propias compañías, a su rentabilidad. Pero es un enemigo terrible, la inflación es un enemigo terrible para una aseguradora, porque al final la compañía lo que hace es recaudar previamente para hacer una prestación. Y toda esa inflación lo que hace es golpear directamente a los costes que vamos a tener que soportar y todo eso hay que factorizarlo bien para luego hacer una repercusión justa, eficiente en lo que son las tarifas que acabamos pagando los consumidores. Yo creo que en esta parte las aseguradoras creo que están dando la talla y no han repercutido, no han factorizado en lo que son las primas la totalidad del impacto de las primas. Y todo eso pasa, desde luego, por una mayor eficiencia y productividad como sector. ¿Y qué desafíos afrontamos? Pues algunos que son muy concurrentes con lo que ya mis compañeros de panel pues han anticipado. Reto demográfico y de la longevidad. El tema de la demografía, nos lo decía la subgobernadora, al final tenemos que garantizar que cualquier persona viva en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia o Bilbao no tenga mejores servicios que el que pueda vivir en Bulluyus o en cualquier otra población menor. Y como dato, nosotros, por ejemplo, en Mapfre, que tenemos 3.000 oficinas en España de atención al público, el 46% están en poblaciones de menos de 20.000 habitantes y más de 500 oficinas en pequeñas, por no decir pequeñísimas poblaciones, de menos de 2.000 habitantes. Y eso es lo de garantizar el servicio a los clientes en pie de igualdad. Otro de los retos que creo que también tenemos por delante es el del envejecimiento y la longevidad. Es indiscutible, yo empecé en seguros hace ya casi 33 años y cuando veíamos los modelos y las pirámides, que entonces eran pirámides, y nos hablaban de la predicción de lo que iba a suceder en el año 2020, yo empecé en el año 92, el 2020 quedaba lejísimos y veíamos lo que iba a suceder en el 2020, en el 2030 y en el 2050 se está cumpliendo tercamente. O sea, la inversión de la pirámide poblacional se está cumpliendo tal y como se pronosticó. Lejos de alarmarnos, lo que tenemos que buscar es qué soluciones, qué gestiones, y esto además hemos de verlo en clave de oportunidad. Aquí hay una oportunidad y es una gran noticia, porque entre otras cosas, los que estamos aquí vamos a vivir más años, con mejor calidad de vida, porque también hay una mayor concienciación de las personas, de los ciudadanos, en cuanto a lo que es pues, la salud, el bienestar, la nutrición, el ejercicio, etcétera. Pero aquí, de nuevo, como ha dicho alguno de los que me han precedido en la palabra, la colaboración público-privada es crítica. En nuestra opinión, debemos sincerarnos de los problemas que afrontamos, porque solo desde la sinceridad de los problemas que afrontamos y trabajando en plenitud con toda la potencia de la España que lidera, que dice el claim de este congreso,
podremos abordar en conjunto y con toda la potencia del país, en esa colaboración público-privada, algunos de los desafíos que tenemos en temas como la jubilación, la sanidad, la dependencia y otras muchas cuestiones. Algunos otros riesgos que afrontamos y que como aseguradora creo que también tenemos que prestar un especial apoyo, todo el tema de los riesgos los ciberriesgos. Y aquí nos preocupa mucho no tanto las grandísimas empresas de este país, porque las grandes empresas del país tenemos capacidad, recursos, instrumentos. Pero España es un país de pymes y, por lo tanto, yo creo que tenemos una responsabilidad también, las empresas tractoras de país, de ayudar a las pymes para que realmente esto sea un menor problema. Desde Mapfre, en este sentido, estamos trabajando, entre otras cosas, con una póliza de seguro muy focalizada en las pymes que ayude a minimizar sus riesgos. Y del cambio climático, ¿qué nos van a contar? Pues más allá de ideologías o cuestiones en las que no entramos, la realidad es que catástrofes naturales han existido siempre, pero la frecuencia y la virulencia con las que se están produciendo en la actualidad, esto no lo tenemos en los modelos predictivos, en la secuencia histórica que tenemos. Por lo tanto, a las aseguradoras nos toca, por una parte, cambiar y evolucionar los modelos, pero también a toda la sociedad y toda la gente de industria, especialmente del sector primario, pues también va a tener que cambiar y dedicar más tiempo y recursos a la gestión precisamente de esta tipología de riesgos. Y de nuevo aquí es crucial la colaboración público-privada. Y aquí, pues hombre, no se trata de presumir, pero sí de estar orgullosos de algo que se creó en esa colaboración público-privada, que es envidia de muchísimos países del mundo y que vienen a visitarnos para conocer, que es el Consorcio de Compensación de Seguros. Y yo creo que ahí, que la verdad es que es un modelo de éxito de la colaboración público-privada, también es verdad que precisamente por los desafíos y retos que tenemos, y explicaba hace un momento, pues también tenemos que evolucionarlo. Ya les digo que desde la patronal del sector, desde UNESPA, hay un grupo de trabajo precisamente para aportar propuestas en este sentido. Desafío tecnológico y digitalización. Pues yo creo que en Mapfre somos pioneros en adoptar soluciones tecnológicas avanzadas y todo esto tiene que ir, sin duda, con el foco ligado a los procesos internos, a la mejora de los procesos internos para generar competitividad, agilidad y una mejor experiencia para los usuarios, para los clientes y consumidores. Y en este marco de transformación, permítame simplemente 4 cosas sobre Mapfre, que Mapfre es desde hace años un actor global destacado en el sector asegurador y financiero. Ya más de 90 años de historia y un modelo de éxito de transformación de una mutualidad agropecuaria en un grupo asegurador líder a nivel mundial. Estamos casi en 40 países y contamos con la confianza de más de 34 millones de clientes, con una fuerte presencia en Europa y en Latinoamérica, donde somos líderes. Y gestionamos, y escuchaba las cifras que se daban, más de 60.000 millones de euros en activos. Somos, por lo tanto, uno de los principales inversores institucionales que existen por peso. Y, desde luego, ese peso no se trata solo de invertir, sino hacerlo con un propósito, y para nosotros es imperativo tener un impacto positivo en la sociedad, generando crecimiento y siempre con el valor de la sostenibilidad como valor diferencial. En conclusión, sector asegurador, pieza clave para la estabilidad y el desarrollo económico. Aportamos certidumbre y capacidad para el desarrollo en un mundo complejo. Y como Mapfre, vocación de liderazgo, solidez financiera, capacidad de innovación y compromiso con la sostenibilidad. Tiene la palabra ahora Lourdes Centeno. Lourdes Centeno tiene un extenso currículum y, desde luego, sabe muchísimo de cuestiones que en este momento son relevantes, como es la ampliación del mercado de capitales o hacer de Europa un mercado de capitales más competitivo, y también todos los aspectos regulatorios que no cabe duda que en este momento están en la mente de todos, pero ella nos va a ilustrar y nos va a explicar bien toda la situación. Bueno, muchas gracias, Petra, y gracias, Aldo, por vuestra invitación a formar parte de esta mesa.
Bueno, y después de haber oído hablar banca, seguros, los mercados de capitales, también lo ha adelantado Petra, importantísimos para contribuir a la financiación de la economía, crecimiento económico, estabilidad financiera. Y yo creo que hoy más que nunca la importancia de los mercados de capitales como pieza angular o fundamentales para el acceso a la financiación a largo plazo de las compañías. En un momento en el que se habla de transitar hacia una economía sostenible, los propios informes de Enrico Letta y de Draghi, con toda una batería de medidas para impulsar una economía y una Europa, sobre todo, más estratégica, más competitiva, más coordinada y más integrada, juegan un papel fundamental dentro de ese conjunto de medidas los mercados de capitales, por esa capacidad de canalizar inversión y ahorro hacia financiación a largo plazo. Los ingentes volúmenes de inversión que va a requerir lo que es la descarbonización de la economía, la transición hacia la economía sostenible, proyectos estratégicos como son la transformación digital, para muchísimas compañías eso no puede fiarse exclusivamente a lo que es recursos públicos, ni siquiera financiación bancaria. Es necesario acudir a otras fuentes de financiación y sobre todo las que ofrecen los mercados de capitales. Y yo creo que Europa, muy consciente de ello, la necesidad de construir un mercado único de capitales está desde la propia fundación de la Comunidad Europea. Se han hecho esfuerzos durante años, pero llega 2015 y se considera absolutamente insuficientes los resultados obtenidos como consecuencia de las diversas medidas implementadas, como digo, desde el origen fundacional de la Comunidad Europea, y se pone en marcha, como decía Petra, este proyecto famoso de la Unión de los Mercados de Capitales, que ha derivado desde 2015 hasta la fecha en prácticamente 61 medidas a través de diversos planes de acción. Es imposible detenerse en todas ellas porque han sido, como digo, 61 medidas, algunas todavía pendientes de implementarse. Pero la mirada atrás, desde luego, de una década y de estos años que han transcurrido de 2015, siguen dejando una foto de unos mercados de capitales que todavía no terminan de desarrollarse como debieran. Yo voy a dar una foto para que seamos un poco todos conscientes de la situación que se vive, que no es solamente exclusiva ni patrimonializada por los mercados españoles, porque es extensiva a los mercados europeos, pero por ponernos en una cifra cada vez es menor a lo largo de estos 10 años el número de entidades admitidas a negociación en mercados regulados. El año 2023 se cerró con 128 sociedades cotizadas en la bolsa. Es verdad que se han puesto en marcha otro tipo de mercados que diríamos no regulados porque no es la bolsa, pero mercados que son sistemas multilaterales de negociación. Está BM Growth para lo que son las empresas pequeñas y medianas en expansión. Se acaba de impulsar en 2023 por parte de BME Scale Up, que es un mercado en el que van a poder negociar empresas que hasta la fecha pensaban que no podrían nunca entrar en un mercado de capitales, y lo están haciendo empresas con un modelo de negocio probado y con un crecimiento acelerado al menos durante 3 años y con una facturación mínima de 1 millón de euros o inversiones por esa cantidad, pero está dando sus resultados. Y por tanto todo ese tipo de incorporaciones al mercado que se hacen a través de BM Growth o de Scale Up restan salidas al mercado regulado, a la bolsa. Son importantes, pero aún así debiera ser mucho más relevante el número de empresas que salen a negociar al mercado. Luego explicaré cuáles son las razones un poco que se aducen y que se ven por las cuales pues se considera que no es el número de las que debieran estar saliendo al mercado. Por otro lado, también en relación con la capitalización de nuestras empresas, y vuelvo a decir, no solo las españolas, sino también las europeas, pero la situación también deja margen de mejora. Actualmente el mercado de capitales europeo está valorado aproximadamente en 15 billones de dólares, considerablemente inferior a los 46
billones de Estados Unidos y los 18 billones de China. En términos de PIB, el tamaño también de los mercados de valores sobre el PIB de la Unión Europea sigue siendo la mitad que el de americano y en el caso de España aún más, lo que resta también y hace más difícil movilizar capitales para proyectos innovadores. Es verdad que la capitalización, por dar un dato positivo, de las bolsas españolas avanzó en 2023 un 17,2% hasta situarse en 687 millones de euros, lo que representa casi un 47% del PIB español y un poco escalando posiciones respecto de los últimos años. Pero, por ejemplo, también se ve retroceso en el recurso al mercado como vía de financiación. El número de ampliaciones de capital, por ejemplo, descendió en el ejercicio hasta situarse en 39 menos que en el año 2022 y de ellas muy pocas ampliaciones con captación de recursos porque muchas de ellas eran liberadas con cargo a reservas y sin desembolso por parte de accionistas. Bueno, la contratación, lo mismo, el volumen de contratación y de negociación en los mercados pues es menor del que debiera esperarse. Es verdad que al final hay fragmentación de negociación entre diferentes centros de ejecución y eso es beneficioso también por razones de competencia, que es lo que se ha promovido desde la regulación europea, pero pues también eso hace que se deslicen volúmenes de negociación hacia mercados que son más opacos, como son los internalizadores sistemáticos o los dark pools, o que se hagan operaciones OTC fuera de mercado, pero el caso es que el volumen de negociación efectivamente pues es menor del que se desearía. Ante esta situación, y a pesar de todos los esfuerzos que se realizan, porque son muchos en Europa, ya digo, con todo el impulso del proyecto de la Unión de Mercados de Capitales, en España ha habido muchas normas en los últimos años. En 2023 se aprobó la Ley del Mercado de Valores y Servicios de Inversión, que después del año 1988, que era la ley inicial, se había estado parcheando con reformas parciales. El año pasado se aprueba una nueva ley en la que se introducen reformas en materia de OPAs, se introduce el régimen de las SPACs que ya existía en Estados Unidos, se introducen diversas medidas. Luego hemos tenido también la ley que ha transpuesto aquella directiva de implicación a largo plazo de los accionistas en materia de gobierno corporativo, que es tan importante porque los inversores, hoy el 99% de los criterios de inversión se fijan en ESG y dentro de la ESG en la parte de gobierno corporativo. Ha sido una reforma impresionante la que se ha realizado desde el año 2015 con la aprobación de un código de buen gobierno, el año pasado un Stewardship Code para implicar y facilitar buenas prácticas para los inversores institucionales, gestores de activos, proxy advisors. El código de buen gobierno se reformó en el año 2020 para introducir recomendaciones en materia de sostenibilidad y aún así tenemos ese infradesarrollo de los mercados de capitales. En una reflexión, ¿qué es lo que puede estar sucediendo? Hay veces que se dice, está fragmentado el mercado de capitales europeo. Yo creo que no está fragmentado, cada vez hay una mayor integración de las normas europeas, prácticamente se regula a base de reglamento de aplicación directa, con lo cual fragmentación en Europa no existe a nivel normativo o cada vez menos. Hay mucha convergencia supervisora. De hecho, también casi podríamos decir están más integrados que los propios mercados bancarios. O sea, la mayor parte de la deuda soberana está en manos de no residentes. La mitad del capital de las sociedades cotizadas en bolsa está en manos de inversores extranjeros. Muchos de los fondos de inversión que adquieren y en los que participan españoles están producidos y gestionados fuera de España, emisiones de compañías que se realizan fuera de España. O sea, no creo que haya un problema tanto de fragmentación como de necesidad de mercados profundos y grandes. Hay cierta aversión al riesgo que también antes se ha comentado. Las carteras y la inversión de las carteras prácticamente es en deuda fija, en renta fija, muy poca renta variable, exposición directa. Creo que es necesario educación, pedagogía, tanto para las compañías
como vía de financiación. Cada vez va a ser más importante, por lo que decía al principio, incrementar capital para reforzar balances y poder absorber nuevos préstamos con los cuales invertir en proyectos innovadores. Necesitamos pedagogía con las compañías, necesitamos pedagogía con los inversores, transformar y modificar esa cultura de aversión al riesgo en los mercados de capitales a largo plazo. Y luego participación también, por supuesto, de los propios fondos de inversión que faciliten, que incentiven esa canalización del ahorro hacia esa financiación a largo plazo e instrumentos financieros. Y yo también creo que una de las cuestiones que dificultan el propio desarrollo de los mercados de capitales, tanto en España como en Europa, es el tamaño de las empresas que tenemos. Al final son empresas pequeñas, medianas, el 99% de nuestro tejido empresarial son esa tipología de empresas y hace pues, que sea más difícil el acceso a los mercados de capitales. Están haciendo muchos esfuerzos por simplificar todos los requisitos, trámites que se necesitan para salir a los mercados. Están creando segmentos y mercados especialmente dirigidos a esta tipología de empresas, y estas empresas necesitarían utilizar la financiación en los mercados de capitales para precisamente crecer en tamaño, crecer a largo plazo, permitirse determinadas inversiones, innovación que es necesaria para ellos crecer, y porque además la nueva normativa en materia de sostenibilidad está, y también se ha dicho antes, requiriendo incluso de las grandes corporaciones que tiren de las pequeñas y medianas, pero para también adaptarse, incorporarse a todas estas exigencias de sostenibilidad, y eso implica y va a necesitar financiación. Así que, bueno, yo creo que por ahí van los problemas y remedios que también se están poniendo, pero hacer una apelación a la necesidad de utilizar y de acceder a los mercados de capitales en este momento de transición especialmente importante hacia una economía sostenible. Cerramos la sesión y después pasaremos al coloquio con Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que es una persona de gran valía, de gran experiencia, que además ha vivido una de las etapas más difíciles en nuestro sistema financiero, como fue la crisis de 2008, y después se ha dedicado durante muchísimo tiempo también a la reflexión sobre el futuro, y ahora precisamente nos va a hablar del futuro de la banca y de lo que se está gestando ahora mismo. Muchas gracias Aldo, muchas gracias Petra, y buenas tardes a todos. Lo que dice Petra, yo a la vista del panel, a nadie se le ocurriría ahora hablar de cómo está la banca ahora, o el seguro, no sé qué, o sea, no lo voy a hacer, pero en todo caso, si lo hiciera, háganle caso al resto, no a mí, porque no tengo ninguna responsabilidad ahora, y la responsabilidad es la que obliga a ver qué pasa ahora y cómo estamos. No, yo voy a aprovechar esta ocasión para lo que llevo haciendo estos 10 años de jubilado, que no tengo responsabilidades, pero no soy un irresponsable, es distinto, y es ocuparme del futuro del dinero y del sistema financiero. Y probablemente haber vivido una crisis que ha sido trágica es lo que me llevó a decir, no voy a hacer otra cosa más que lo que decía Obama, ¿qué tenemos que hacer para que esto no vuelva a pasar? Este desastre, 2 grandes crisis mundiales en 80 años, 170 nacionales, y siguen. El año pasado, 3 bancos regionales de Estados Unidos y el segundo mayor banco de Suiza. Y entonces, pero curiosamente yo lo que veo es que el futuro del dinero, el dinero financiero, es magnífico. Es una oportunidad ahora, una posibilidad positiva en un momento en que cuando uno mira, y vemos lo que está diciendo el fondo ahora, cualquiera, a los próximos 5 o 10 años, los problemas son enormes, porque la desglobalización o la globalización ha parado, y la estamos parando con la desglobalización, que es la que había dado un impulso enorme al crecimiento. ¿Y qué tenemos por delante? Pues tenemos por delante el cambio climático, que cuesta dinero, reducir las desigualdades, que es algo que ha creado estas propias burbujas, que cuesta dinero, el cambio demográfico, se ha hablado, que es complicado. En fin, un montón de cosas, el aumento del armamento por las necesidades de edad, y sin embargo, hasta ahora no teníamos nada, y tenemos en el sistema financiero lo que hemos tenido estas décadas de todo lo contrario,
de ir creciendo. ¿Por qué? Porque hemos liberalizado el comercio y los productos de otros países eran más baratos, hemos contenido la inflación, hemos tenido más crecimiento, las liberalizaciones de Felipe González también, de Reagan y de Thatcher, pero Felipe González en España, extraordinarias, de privatización, liberalización de horarios comerciales, liberalización de alquileres, ahora estamos peor que estábamos cuando lo hizo el presidente González. Entonces, todo esto ha dado un... bueno, y luego la gran liberalización que es la de China y los países comunistas, es decir, entrando en mercado, que ha sido bueno, el mayor resultado y que ha dado crecimiento a todo el mundo. Bueno, pues esto es lo que podemos tener con el sistema financiero, porque el sistema financiero, sobre todo el bancario, porque la parte no bancaria del sistema financiero también ha ido desregulándose, también a lo largo de estas décadas ha ido desregulándose, pero con la banca pasa al revés. Es decir, cada vez más protecciones y cada vez más intervenciones regulatorias del tipo prudencial de usted no puede dar créditos a estos y al otro. Son dos grandes edificios que no lo hay en ningún sector ya. En este momento el sector más intervenido y protegido de la economía no es la agricultura, no es la industria, es la banca. De hecho, sobrevive solo por eso. En el libro que yo escribí sobre esto hace 5 años, daba una lista de los 9 privilegios de la banca. Empezaba diciendo que tienen derecho a usar el CBDC, los euros digitales en Europa, el CBDC, en todos los países, porque otra cosa que estoy hablando es de todos los países, no es España, se va a hacer en todos los países a la vez. Y claro, la banca es... tenemos la crisis del Silicon Valley. ¿A qué se le ocurre? Reunión nocturna de la Federal, del Tesoro, de la FDIC y de quién es el otro que estaba, pues ya no me acuerdo, había un tercero, ¿no? Al Fondo de Garantía de Depósitos, ¿no? ¿Qué hacen? Aumentan las protecciones, pasan el límite de los $250.000 que tienen allí a infinito, cualquiera, número uno. Segundo, financiación, la que sea y absolutamente sea necesaria. Y la tercera, que es estupenda, que es que voy a cambiar las reglas contables, porque como no puedo darle financiación a los bancos porque habían caído de valor las treasuries, pues entonces voy a decir que voy a utilizar el valor de amortización. Fantástico. Si esto hubiera pasado en España y hubiéramos dicho que nosotros ponemos como valor las hipotecas que va a pagar al final todo el mundo, no hubiera habido crisis. O sea, es que la contabilidad es fantástica, ¿no? Bueno, pero eso. Y además, por el otro lado, seguimos con algo que yo inicié, porque yo era miembro del Financial Stability Board y creía que lo que había era que tratar de que los bancos no tomaran riesgo. No, ahora pienso todo lo contrario. Lo que hay es que cargarse esto y que todo el mundo acepte el riesgo y tener liberalizada la banca. ¿Por qué no se ha liberalizado la banca y se va a liberalizar? Porque desde que nacieron, al principio la banca también en el dinero físico emitía billetes y estaban continuamente en crisis, hasta que se descubrió que si el Banco Central imprimía los billetes del Banco Central, se ha acabado. Los billetes físicos no producen crisis. Sin embargo, los depósitos sí, que es el dinero no físico. Ahora se llama digital, antes se llamaba book money, dinero escritural, etcétera, ¿no? Que es el de un registro que tienen los bancos. El problema que tiene ese dinero es que no es dinero, es promesa de pagar dinero. El billete de euro es dinero, no varía su valor facial. El predepósito del banco no es dinero, es una promesa de pagar dinero. Si todo va bien, se paga, pero si no todo va bien, tenemos la crisis. Y el problema no es las crisis, porque las crisis las hemos conseguido reducir a base de esto. Protección a los bancos, garantía de depósitos, financiación si tiene usted un problema, no sé qué, y una regulación prudencial que es monstruosa, en la que yo he participado. Yo he hecho Basilea III, yo estuve el año 2009 y 2010 reuniéndonos cada 15 días en Lyon, en París, en todos sitios y tal, lo presidía Draghi, y sacamos una cosa que se ha llevado a las legislaciones europeas y americanas, a la Capital Directive, a esto, que tiene nada menos, con todos los decretos, que 2 millones de palabras. 2 millones de palabras. La Biblia tiene 700.000 palabras. Si un banquero quiere cumplir con la regulación prudencial, tiene que leerse 2 Biblias y media. Bueno, ¿para qué? Para decirle que no tome riesgos. Pero ¿qué es esto de que el Estado, los funcionarios, yo en aquel momento, le digamos qué riesgos tiene que tomar? No. Ahora, ¿qué pasa? Que mientras no hubiera alternativa al depósito, tenemos que hacerlo. Eso está plenamente justificado.
absolutamente. Yo en el tiempo que estaba de gobernador, el ministro de entonces, que Dios guarde, decía que cómo estábamos diciendo al gobierno que pusiera dinero a salvar a los bancos, que no los hubiera puesto a las cajas, pero claro, salvando a las cajas se salvan a los bancos, porque que se ponga en la pantalla de que no se salva la caja X, a ver lo que durarían los dos bancos grandes españoles, 0 minutos. O sea, porque se dice, no, salvaron a las... No, 60.000 millones se pusieron, pero bien gastados, porque si no se hubieran salvado las cajas, hubiera sido un desastre. ¿Qué se abre? ¿Qué panorama se abre ahora? El del CBDC, el dinero digital, lo mismo que se hizo con el dinero físico, que el Estado deje utilizar el euro digital para todo el mundo. Ahora existe, el CBDC existe, todos los países, todos los bancos centrales tienen su CBDC, pero hay una norma que solo lo pueden utilizar los bancos para sus transacciones entre ellos y con los bancos centrales. ¿Qué hay que hacer? Hacer que todo el mundo pueda usarlo, igual que el dinero físico. No se dice que es solo para los bancos y otro, y todo el mundo puede usarlo y tener las cantidades que quiera, lo que debe es tener esto. ¿Qué pasa? Que ahí estamos y hemos empezado. Yo cuando escribí el libro hablé de esto y en ese momento todos los excolegas míos, los gobernadores de bancos centrales, o no hablaban o si hablaban era en contra. O sea, y ahora los 100 están estudiando. Y en algunos sitios, como en India, en China y en Brasil, se está ya poniendo en marcha. Ya hay ciudadanos, hay millones en China, 1 de cada 8 que lo utiliza. En la India ha sido espectacular y tal, ¿no? En los sitios donde los bancos tienen más peso, esto no está avanzando tanto. En España, vamos, en Europa y tal. Pero en el momento en que se haga eso, vamos a tener la posibilidad de lo que decía Dan Smith, ¿qué es introducir competencia? La competencia, decimos, es fenomenal. ¿Qué es? Mire, es muy sencillo. Quite usted las protecciones y los intervencionismos. Eso es lo que decía Dan Smith. Quite usted el monopolio del comercio, el arancel, la tarifa, la no sé qué. Eso es dejar que todo el mundo compita en la misma situación, en el mismo level playing field. Y es que nadie, ninguna empresa tenga protecciones, por lo que decía Adam Smith, porque al final eso, ¿qué frena? Es malo para el usuario porque evidentemente se pueden hacer mejor y más las cosas y sobre todo para la innovación. Porque es verdad que ahora los bancos tienen el monopolio de los pagos y una gran ventaja frente al resto que no es bancos de todas estas, oye, garantía de depósitos, la financiación, la no sé qué, todo. Si los demás lo tuvieran, quizá daban también su financiación, ¿no? Evidentemente. Pero eso es lo que tienes que pasar, de ese 70-80% que tiene, pasarla al mercado absolutamente. No es mercado de capitales, es de todo. Y yo cuando Bárbara contaba, y es verdad, y yo lo digo siempre, una de las cosas que ha hecho la banca española extraordinaria es el Bizum. Y si lo comparamos con la lentitud que están teniendo los otros. Pero fíjate que el Bizum, por un lado, desde el punto de vista del euro digital, si en vez de hacerlo con depósitos bancarios españoles, que es lo que tenemos, lo hubiéramos hecho con euro digital, en este momento el Bizum podía, no como ahora, que yo no puedo hacer un pago en Bizum a Francia ni a Alemania, sería absolutamente para todos. ¿Por qué? Porque lo que decía Thomas Mayer, que fue, Antonio, Chief Economist del Deutsche Bank, no sé si llegaste a conocerlo, tiene un artículo magnífico que dice, el problema que tenemos nosotros ahora es que no hemos hecho la unión monetaria en Europa. Tenemos la unión del efectivo, del cash. 1 euro aquí en billetes es igual, en Alemania, en tal y tal, pero en un depósito bancario no es lo mismo en Alemania, en Chipre, en Italia, porque está respaldado por sus estados. Y, por tanto, si fallan, tiene que hacer lo que hizo Draghi, bien hecho, en contra de todo lo que era la filosofía del Banco Central, haré lo que sea para que no caigan. Y eso es necesario, pero es necesario mientras no tengamos el euro digital y el CBDC, porque en ese momento, como decía Thomas Mayer, tendremos una unión monetaria, porque los euros, sean digitales o físicos, serían los mismos. Y, por tanto, no tendría que preocuparme de salvar a los estados, porque estarían emitidos por el Banco Central y los estados no tienen que respaldar nada, y no tienen absolutamente, y, por tanto, tendría el mismo valor. Y muchas más cosas, pero es que como no me da tiempo a contarlas, porque yo me ocupo de esto, pues yo creo que con esto, una simple. Es curioso, ¿qué se está haciendo? Frenando el dejar a todos usar el CBDC, en todos los países.
sentido común, porque si mañana decimos cada uno que use, cogen el dinero de los bancos, se los llevan, los tienen. Una pequeña y mediana empresa, las del Silicon Valley, que tenían 7 millones de dólares para pagar y de repente les llama al banco y dice, no, que no te los doy, hay que esperar a ver qué dice el Tesoro y tal, ¿no? Si tú tuvieras el euro digital y el CBDC es dinero tuyo, no es una promesa de devolver dinero. Y por tanto, para la pequeña y mediana empresa eso será espectacular, ¿no? Entonces, es verdad que la banca sigue innovando, es verdad, yo creo que está haciendo un esfuerzo enorme, pero no hay nada para la innovación como la competencia, porque el monopolio puede innovar si quiere, pero con la competencia, quiera o no quiera, tiene que innovar. Es fundamental, competencia e innovación van juntas. Las telecomunicaciones lo hemos visto, habían los monopolios, como ahora los bancos, cada uno en un país y tal, y entonces veíamos que la conferencia era más cara, menos, no podías hablar con no sé quién, demora, etcétera. Todos cuando pensamos que liberalizamos, porque yo entonces era presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia y le dije al gobierno que no hiciera caso del ministro de Transportes, que había conseguido desplazar la entrada de competencia a 8 años, sino que empezara ya dando una licencia al móvil, y lo conseguimos, la de Airtel, no sé si os acordáis. Y se adelantó 6 años toda la competencia. Y menos mal, y gracias a eso, hoy Telefónica no tiene nada que ver con lo que era un monopolio. ¿Pero por qué? Porque se ha transformado. Porque ahora no tiene lo que tenía antes, que era, yo digo aquí que servicios entran, yo digo, que es la comodidad ahora de los bancos. Los bancos, en ese futuro, es verdad que van a tener que transformarse. Van a tener que hacer, como en todas las liberalizaciones, lo que se llama unbundling. El unbundling de las telecomunicaciones era redes y servicios. En el transporte aéreo, ¿qué era? Aeropuerto y líneas. ¿Aquí qué es? Dice, mire usted, el dinero usted no lo hace, usted los pagos hace un proveedor de servicio de pagos y compite con todos, y la financiación sin ninguna competencia. Y por tanto se divide usted en dos, y aquí hay mercado y aquí hay mercado. Y además hay estabilidad. Se han acabado las crisis bancarias, lo que me pasó a mí. Eso se ha acabado, porque es imposible que haya crisis con un dinero público, por definición, no puede haber. ¿Tiene que cuidar la política monetaria? Evidentemente, como en cualquier sistema, al estilo Bitcoin, un 21 billones o con crecimiento del 6% que decía Milton Friedman y tal, pero el valor facial no varía. Y esto es una maravilla. Muchas gracias. Creo que, no sé si nos queda mucho tiempo, pero vamos a intentar hacer un diálogo y un debate. ¿Hay alguna pregunta? Yo sí que tenía alguna pregunta entonces para nuestra subgobernadora Soledad Núñez. ¿A qué cree que se debe la posición de liderazgo de la banca española que hemos visto que era tan evidente cuando se habla de finanzas sostenibles? Bueno, liderazgo. Yo creo que, no sé si puedo hablar de liderazgo, porque la verdad, es verdad que cuando se ha hecho stress test y cuando se ha hecho una revisión por el BCE de cómo están los bancos europeos con relación a los temas de sostenibilidad, es verdad que no hemos quedado mal en la foto. Yo no sé si hablar tanto de liderazgo. Decida la subgobernadora. Yo creo que se han tomado en serio. Vamos a moderar el término. Sí, pero que tampoco sé señalar ningún líder. O sea que yo creo que en conjunto se han tomado el tema en serio, son conscientes. O sea, si tú hace unos años preguntabas a los bancos si los riesgos climáticos tenían materialidad para ellos, pues prácticamente te decían que no sabían contestar. Ahora te reconocen que hay materialidad ahí, y entonces eso ya es una toma de conciencia. Una vez que tomas conciencia de unos riesgos, pues sabes que tienes que gestionarlos. Y como digo, es una cosa que es complicada, faltan datos, no nos podemos poner, algo que ha dicho Bárbara con toda la razón, muy exigentes ahí hoy por hoy con la regulación, porque yo creo que como supervisores tenemos que estar encima de que sí que se tomen el tema en serio, de que sí que incorporen los riesgos a su estrategia de negocio y, por tanto, las oportunidades también, las oportunidades de financiar la transacción. Otra cosa que ha dicho,
Bárbara, que tiene toda la razón. Cuando yo digo financiar la transición, me refiero tanto a cuando ya llegues a ver lo verde como lo marrón que se quiere convertir en verde. Es indudable, porque si no, no llegamos a ningún sitio. Si no financiamos también esta segunda parte, no llegamos a ningún sitio. También tenemos que ayudar, por ejemplo, mucho a las pymes a hacer esa transición, etcétera, etcétera. Pero yo creo que porque cuando tú eres consciente de una cosa, cuando tomas conciencia, entonces te pones a actuar. Esa es la razón. Esto no es un Big Bang, es un objetivo y una transformación y tiene un camino. Y lo que ha dicho Bárbara tiene todo el sentido. Muchas gracias. Entonces, una pregunta para nuestro banquero internacional presente en la mesa. Hay una pregunta en el público. ¿Teníamos una pregunta por ahí? Sí. Sí, vale. Sí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por sus ponencias. Quería hacer una pregunta a la subgobernadora Vaya, qué raro. del Banco de España. Bueno, ¿qué medidas se están adoptando por parte del Banco de España para luchar contra la exclusión financiera de las personas vulnerables o más vulnerables? Me refiero, por ejemplo, a los solicitantes de protección internacional o asilo que tienen verdaderas dificultades para abrir cuentas bancarias. Usted decía que es un derecho que tenga toda persona acceso a una cuenta bancaria. Pues, en esto, solo un momento. En este caso me consta, porque trabajo en una clínica jurídica en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, que las asociaciones que trabajan con inmigrantes están denunciando constantemente. De hecho, el Defensor del Pueblo ha intervenido y no se les facilita. Y luego, por otro lado, el tema de la despoblación. Hay muchos municipios pequeños que no tienen posibilidad, y son personas mayores, de tener accesible una cuenta bancaria. ¿Qué se está haciendo en estos casos? Muchas gracias. Pues ahí lo que estamos haciendo es básicamente trabajar con los bancos. Con relación al primer tema que dices, es un tema complejo. También, por ejemplo, aparte de los vulnerables que tú has mencionado, pues yo recuerdo también que vino un tema en algún momento de que, por ejemplo, tú sabes que hay muchos estudiantes chinos, ¿eh? Entonces, había dificultades para abrirles las cuentas, porque por prevención de blanqueo tienes unos ciertos requisitos que tienes que declarar la actividad o el domicilio o la residencia. Entonces, todos estos temas al final suponen una traba para abrir una cuenta. Entonces, lo que hay que hacer es flexibilizar las condiciones para ciertos casos, donde esté justificado. Indudablemente, la política de prevención de blanqueo también es muy importante, pero claro, no puedes tampoco discriminar porque eres de un determinado sitio que creas que ya pues estás involucrado. Entonces hay que trabajar con las entidades, hay que trabajar flexibilizando en alguna medida las cosas cuando se justifique. La verdad es que ese tema, a lo mejor soy una... Bueno, es que yo soy subgobernadora hace unos días, ¿eh? Pero sé que existía ese problema y la verdad es que no sé si a lo mejor ellos me pueden ayudar más, no sé si al final se llegó a una solución, pero sé que existía y que se fue consciente de ese problema. Y como con lo verde, ¿eh? Lo importante es consciente de los problemas. Cuando eres conscientes, llegas a soluciones, ¿eh? ¿Hay alguna pregunta más? Antonio Roy Espina, yo de verdad tengo verdadera curiosidad, porque nos hablas un poco de la integración de bancos en situaciones de fusión transnacional y que la situación no parece tan fácil porque estamos integrando bancos con distintas culturas, distintas posiciones en el mercado en términos de especialización, distinta posición en el sistema económico del país. Cuando hablamos, por ejemplo, comparando con Estados Unidos, esto era fácil. Puede ser un ejercicio teórico, pero aquí tenemos más dificultades en Europa. Sí, evidentes. En España, la primera fusión de la era moderna, por así decir, en democracia, fue en el año 88 la fusión del Banco Bilbao con el Banco Vizcaya, a raíz de la famosa OPA sobre Banesto, ¿no? Desde entonces ha sido permanente. Yo creo que siempre en algún momento se han estado integrando a algún banco en España, antes de la crisis, durante y después. Y hoy tenemos en el mercado una operación que es la oferta que ha hecho el BBVA por el Sabadell. ¿Por qué? En las fusiones domésticas, conseguir sinergias, conseguir aumentar el valor de la entidad, conseguir mayor eficiencia, conseguir mayor rentabilidad, es bastante obvio.
tristemente, desde el punto de vista social, el 90% de los ahorros que consiguen dos bancos locales cuando se integran, dos bancos del mismo mercado, es cerrando oficinas y despidiendo gente. Es decir, que eso tiene un coste social, pero las ganancias económicas son evidentes y eso es lo que permite a los bancos seguir con la competitividad. Es decir, yo vuelvo a la introducción de Petra, en la que ha dicho que la banca española lleva años arrastrándose en un intento de conseguir cubrir su coste de capital. Es decir, que si uno hubiera invertido en banca española en cualquier momento de los últimos 20 años, habría perdido dinero prácticamente en cualquier entidad. Es decir, no hay ninguna entidad española que valga hoy más de lo que valía antes de la crisis. Entonces, repito, en Estados Unidos hay un ecosistema y hay unos reguladores y hay un sistema económico que ha hecho que los 10 primeros bancos americanos en promedio valen 4 veces más que antes de la crisis. Y repito, que algunos españoles, el mío Deutsche Bank, del que me siento mínimamente responsable, porque mi responsabilidad era parcial, pero de nuevo valía más de 100.000 millones antes de la crisis y vale 20 y tantos mil. Es decir, que yo soy el primero que no puede. Entonces, fusiones transnacionales. Los periodistas siempre nos preguntan a los banqueros que asesoramos en temas de fusiones, ¿va a haber alguna fusión? ¿Crees que alguien está estudiando? Yo siempre les contesto, ahí tengo un antiguo corresponsal de expansión con el que he tenido conversaciones. Todos los bancos grandes de cualquier país europeo o americano tienen estudiadas todas sus posibles fusiones, permanentemente. Y hacen análisis económicos de cuánto cuestan esas sinergias, de en cuánto tiempo se pueden conseguir, cuál es el valor presente de los ahorros que van a lograr, y los números en Europa no salen. Por un factor económico, es decir, conseguir esos ahorros de costes es muy difícil. Santander y BBVA han hecho grandes operaciones internacionales con otro concepto mucho más difícil de exportar que lo que es la pura integración de sucursales y despido de gente, que es introducir lo que se llama en el mercado best practices. Es decir, si tú tienes una tecnología muy buena, unos sistemas de riesgo muy buenos, eres BBVA, te vas a México, eres Santander, te vas a Brasil y aplicas allí tus best practices, es decir, que tú sabes hacerlo mejor, eso crea un valor enorme y tiene un mérito enorme, porque además enriquece a aquellos sistemas financieros. En Europa es muy complicado, porque las mejoras de competitividad que se pueden conseguir en un país, la legislación laboral es distinta en distintos países, la legislación en muchos aspectos. Entonces, primero, no hay el tema de la proximidad geográfica, que es la sinergia fácil, que es la integración de oficinas, y por otro lado hay la diversidad de regulaciones, con lo cual es muy difícil y es un problema. Es decir, que la escala influye y que las entidades sean solventes influye. Y yo no lo sé, es decir, Andrea Orchel, que es un gran banquero de fusiones y adquisiciones y además es una persona con mucha personalidad y con mucho liderazgo y que tiene el viento de cola de haber entrado en Unicrédito y haber multiplicado por 3 el valor del banco en 3 años, por una serie de circunstancias, fundamentalmente por la subida de tipos de interés, pero también lo ha gestionado muy bien. Pues se siente fuerte y de alguna forma es el primero que le ha pegado un golpe al arbusto y ha creado mucho movimiento en Europa, ¿no? Ha habido una reacción contraria en Alemania. Supongo que Alemania debería, sus policy makers, quien quiera que sea, no sé si es tanto el Bundesbank o es el gobierno alemán o es el ministro de Economía, mi propio presidente no le hace gracia a Christian Sewing, el presidente de Deutsche Bank, que le entre en su terreno a comprar a su segundo competidor, Unicrédito. También protesta, pero yo creo que eso va contra el espíritu de la integración en Europa. Y es lo que nos está llevando a eso, a la marginalización de estas compañías europeas. Hemos hablado de los bancos, pero Tesla no existía hace 20 años y vale 3 veces la suma de todas las alemanas que llevan 100 años haciendo coches. Es decir, hay 2 empresas chinas que valen la suma de las alemanas y no hacían coches hace 20 años tampoco. Todo esto está pasando en muchos sectores. La banca es uno más y yo creo que es un gran problema de los policy makers. Se ha hablado aquí del ETA, se ha hablado del plan Draghi y tal, pero caramba, cuando la crisis financiera, la Reserva Federal intervino los bancos americanos en menos de un año, les obligó hasta los que estaban bien a tomar capital. Se tomaron una serie de medidas, yo ahí no entro porque hoy cada país tiene sus preferencias, pero como decía con mucha razón el gobernador Fernández Ordóñez, este es un negocio en el que para ser eficiente para la economía hay que tomar riesgos, hay que asumir riesgos. Es decir, la banca española, yo me sorprendí en mi propio consejo de mi propio banco hace poco, y lo puedo decir, el jefe de riesgos comentaba que con la nueva regulación Basilea 4, CRR3, probablemente va a haber que reducir el libro de préstamos a empresas porque nos consume más capital. Es decir, que
todas estas regulaciones protectoras, y como decía el gobernador, tienen una razón de ser, que es que los bancos se financian con los depósitos. El público en general no es consciente de eso. Es decir, cuando la crisis financiera se hablaba, ¿por qué no dan más crédito los bancos? Yo, algunos de los que me lo decían, decía, oye, tú eres consciente que el dinero que yo presto es tu depósito. Es decir, los bancos antes de la crisis teníamos en promedio en España un 3,5% de capital contra el activo total. Era un 6 o un 7 contra el activo medio ponderado. Eso quiere decir que si el activo te baja un 3,5%, te has comido todo tu capital. Y ahí empiezas a entrar en pérdidas contra tus acreedores, que incluye a los depositantes. Entonces, es muy interesante lo que plantea el gobernador, es una revolución en el cambio de los sistemas bancarios, pero en resumen, Petra, y yo creo que me van a echar de aquí ya, es un gran reto, la integración de entidades bancarias en Europa es un gran reto y de hecho no se está produciendo y es una lástima, ¿no? Bueno, ya veremos qué pasa. ¿Sí? ¿A un minuto? Bueno, pues vamos a ver qué pregunta elegimos. Yo tenía... quizás para Lourdes Centeno nos ha hablado muy bien del mercado de capitales, pero tengo verdadera curiosidad por Miguel Ángel Fernández Ordóñez, porque seguros también me ha quedado muy claro, pero tú planteabas el futuro de una manera determinada, pero sin embargo, cuando lo piensas bien, ¿cómo afectaría a la banca la introducción de divisas digitales por parte de los bancos centrales? ¿Qué pasaría con las cuentas corrientes bancarias? De hecho, a mí me parece que esto lo que haría sería que se crearía como una plataforma donde los clientes pueden operar en la plataforma y los bancos desaparecen, ¿o no? Lo primero que has dicho es que los demás lo han contado muy claro y yo no. Eso es porque la pregunta más interesante es para ti. Ya visto lo que a mí me ha quedado una duda. Pero vamos a ver. Te he entendido bien, pero me ha quedado una duda. Estamos en el principio del proceso. Pensar cómo se va a hacer la transformación de los bancos, a mí me parece inevitable. El unbundling me parece que es demasiado precipitado. De momento, lo que están haciendo, yo creo, los bancos centrales, si es correcto, es arrancar y con limitaciones. Es como si el dinero físico dijeran, no, lo van a usar los bancos y usted puede usar los billetes de euros, pero solo hasta 2.000 y tal. Es disparatado, pero tiene sentido. Tiene sentido porque estás ayudando a los bancos a transformarse. Por tanto, yo creo que de eso pasa tiempo, aunque es verdad que estamos viendo, y no lo he contado, pero yo creo que es importante, movimientos fuera de los bancos en los dos sentidos que están produciéndose autónomamente y que tampoco esto puede tardar. Me refiero, uno, a las stablecoins. Las stablecoins en Estados Unidos cada vez se utilizan más como medio de pago para cross-fronterizo. ¿Por qué? Por una razón, porque ahí la competencia con los bancos es tremenda. Con los bancos tardan 5 días y además te cobran un 1% si eres una empresa y un 8% si eres un emigrante. La stablecoin te lo hace en segundos, una interfronteriza, y te cobra 0,004. Por tanto, lo que estamos viendo es que ya están en 176. Y eso que la capitalización de las stablecoins no es buen signo, porque lo importante es las transacciones, porque una vez que has hecho la transacción, la sueltas, ¿no? Por tanto, en el lado de medios de pago están apareciendo. En Europa hemos hecho la mica, que es decir, bueno, pues esto les vamos a poner tales trabas que no van a funcionar y tal. Y por tanto aquí no va a haber stablecoins. Teaser ha dicho que no viene a Europa, pero eso es una estrategia que a mí me parece negativa, porque es no dejar que los europeos experimentemos en lo nuevo. Y la otra interesante es lo que está pasando en Estados Unidos, que es el private credit. Es decir, ya no es mercado de capitales lo que tenemos que liberalizar, es el crédito. Y el crédito, el crecimiento del private credit, que es que pues dar crédito sin necesidad de ninguna ayuda de nadie, porque tanto los dos, tanto las stablecoins como el private credit, están haciendo cosas que hacen los bancos sin un solo protección y sin un solo privilegio. Entonces, pues aquí nos quedamos, si te parece, y esperamos tu nuevo libro. Que nos lo cuentes, ¿no? Hay otro panel y luego la clausura. No, te digo que con eso liberar